Consideremos la función f definida de R2 en R, tal que f de xy es igual a x cuadrado y más 2xy al cubo. Nos piden que calculemos varias derivadas parciales y derivadas sucesivas. Bueno, en primer lugar nos piden que calculemos la derivada parcial de f respecto de x, que es considerar la expresión que define a f. Todo lo que no sea x es una constante. Entonces tenemos derivada de x cuadrado y respecto de x, la y sería una constante, y la derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada respecto de x de 2xy al cubo. Como derivamos respecto de x, 2y al cubo constante, por la derivada de x, que es 1. Y esto nos quedaría 2xy más 2y al cubo. Ahora, la derivada parcial de f respecto de y. Derivamos x cuadrado y respecto de y. X cuadrado sería una constante, por la derivada respecto de y, que es 1, más 2x, que es una constante, y la derivada de y cubo es 3y cuadrado. Y esto nos quedaría x cuadrado más 2 por 3, que es 6xy cuadrado. Y ahora vamos con las derivadas segundas. En primer lugar nos piden que calculemos la derivada segunda de f respecto de x al cuadrado. Ojo, esto nos deriva respecto de una variable nueva, x al cuadrado, sino cuando ponemos x al cuadrado aquí significa que derivamos dos veces respecto de x. Luego esto será derivar respecto de x lo que hemos derivado ya respecto de x. Pero esto de aquí dentro ya lo hemos calculado antes. Esto sería derivada respecto de x, de derivada parcial de f respecto de x, que es esto de aquí. Y esto sería igual, primero, derivada respecto de x, 2y es una constante, 2y, por la derivada de x, respecto de x, que es 1, más, ahora, 2y al cubo. Si derivamos respecto de x, como aquí no hay x, es una constante, es 0. O esto sería 2y. Ahora calculamos la derivada segunda de f respecto de x primero y después respecto de y. Se escribe un 2 ahí porque es derivada dos veces. Entonces, esto es derivar respecto de y lo que primero hemos derivado respecto de x. Esto sería derivada respecto de y, y la derivada parcial de f respecto de x es esto de aquí, 2xy más 2y al cubo, que esto sería igual a derivada respecto de y de 2xy es 2x por la derivada de y, que es 1, más la derivada de 2y cubo respecto de y, te quedaría 6y al cuadrado. Luego esa derivada es 2x más 6y al cuadrado. Observemos que se tiene que la derivada parcial de f respecto de x es una función continua. F es una función continua porque es un polinomio. La derivada parcial de f respecto de y es una función continua al ser un polinomio. Y existe la derivada segunda de f respecto de x respecto de y, que también es continua al ser un polinomio. Cuando ocurre eso, podemos afirmar que la derivada parcial respecto de y respecto de x, que es lo mismo que acabamos de hacer, pero cambiando el orden de derivación, coincide con la anterior. Sabemos derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y la derivada segunda de f respecto de x respecto de y funciones continuas. Entonces, si hacemos esa derivada cruzada al revés, también va a dar lo mismo, va a dar esto. Aunque eso, bueno, si no se quiere utilizar ese resultado, pues simplemente se hace la derivada y sale.
Ahora vamos a calcular la derivada segunda de f respecto de y cuadrado, que esto es derivar respecto de y, lo que ya hemos derivado respecto de y. Luego esto nos quedaría derivada respecto de y de la derivada parcial de f respecto de y, que era esto de aquí, x cuadrado más 6x y cuadrado. Derivamos respecto de y, como x al cuadrado es una constante, la derivada respecto de y te da 0, más derivamos respecto de y, luego esto es una constante, 6x, derivada de y cuadrado respecto de y es 2y. Y esto nos quedaría entonces 2xy. Y finalmente vamos a calcular derivadas terceras. Esta de aquí, derivada tercera de f respecto de x al cubo. Esto es derivar 3 veces respecto de x, o sea, es derivar respecto de x lo que ya hemos derivado 2 veces respecto de x. Esto sería lo de dentro, esto ya lo hemos calculado arriba, nos quedaba 2y, y si derivamos 2y respecto de x, se obtiene 0. Y ahora, derivada tercera de f respecto de x al cuadrado, respecto de y. Eso significa derivar respecto de y lo que ya hemos derivado 2 veces respecto de x al cuadrado. ¿Ves? Siempre esto de lo anterior. Y esto sería derivada parcial respecto de y de derivada parcial segunda de f respecto de x al cuadrado era 2y, y la derivada de 2y respecto de y es 2. Finalmente, derivada tercera de f respecto de y cuadrado respecto de x es derivar respecto de x lo que ya hemos derivado respecto de y respecto de y, que sería igual a derivada respecto de x de 12xy, que es esa derivada que hemos calculado arriba. Aquí 12 e y son constantes por la derivada de x respecto de x, que es 1. Luego quedaría 12y. Y ya hemos calculado todas las derivadas parciales que nos pedían.